Lo que tú pensabas que era creatividad, improvisación y a ver qué hacemos aquí, se ha convertido en una revelación de que lo único que sigues es automatismos. La danza es un estudio profundo del ser humano. La nada es la oportunidad de poder encontrar el interés inesperado en la escritura en presente. Mira, la verdad es que yo llegué al teatro de manera totalmente fortuita, pero con el tiempo me fui dando cuenta de que no deja de ser una versión live de lo que es la arquitectura, porque como decía Valéry, la arquitectura es un arte que te engloba, es inmersiva. Uno conoce un edificio transitándolo. Y finalmente yo desarrollo un trabajo que también tiene esta característica de inmersividad, lo que significa que no hay ningún espectador que pueda situarse fuera del objeto escénico y tener una visión total de aquello. Por el hecho de estar participando, uno pierde una de las dimensiones y se encuentra formando parte de la obra misma, que es lo que uno se encuentra haciendo cuando transita un edificio. Es el punto de vista, al final lo acaba haciendo todo. Entonces uno puede intentar hacerse una idea del edificio globalmente mirando los planos o yendo a Google Maps y mirándolo desde el satélite, pero finalmente la verdadera experiencia de la arquitectura es una experiencia de participación. No es posible de otra manera. Y de hecho, en mi experiencia realmente ha sido de esta manera, porque yo siempre me he negado a ir a visitar las grandes obras de la arquitectura mundial y he tendido a encontrármelas cuando estaba pues, visitando París por trabajo o el Cairo por trabajo, y de repente estás ahí trabajando y estás en un taxi y entre dos edificios aparecen las pirámides y realmente tu experiencia es una experiencia totalmente diferente por el hecho de que aquel objeto te salta a la mirada sin tú ir a buscarlo. Y yo creo que ese es un poco el paralelismo que hay entre arquitectura y teatro, que con el tiempo he llegado a teorizar o a intuir. Para mí forman parte de una misma respuesta ante el mundo. Para mí se me hace difícil hacer la distinción. Es verdad que mi práctica es puramente teatral y no soy muy amigo de hablar de performance o de artes visuales cuando se trata de mi trabajo. A mí me gusta reivindicar la teatralidad de estos objetos que construyo. Pero sí que es verdad que es inevitable que estos objetos estén influenciados por prácticas artísticas que muchas veces no tienen nada que ver con la mía. Sin ir más lejos, hace poco estaba preparando un proyecto y me planteaba, ostras, que quizá el primer momento en el que el público hace
hace aparición en escena no es en un espectáculo teatral, sino que es en una pintura, en El monje frente al mar. Es una pintura que Kleist va a visitar y junto con unos amigos acaba hablando de ella como una pintura en la que uno pierde los párpados, porque de repente uno se siente estando dentro de la pintura y no teniendo párpados, uno ya deja de tener la posibilidad de desconectar de aquello que está viendo. Lo que tiene algo de inmersivo, ¿no? Tiene algo de ostras, ha pasado algo. Y no solo eso, sino que Kleist, que tiene dos amigos, Achim von Arnim y Brentano, deciden escribir un texto sobre este cuadro de Turner. Y estos dos personajes no se les ocurre otra cosa que imaginar lo que dice el público, los visitantes que van a ver el cuadro. Entonces hay una conversación entre una señora y sus hijitos rubios, entre un visitante con un guía, y hay un momento en que estos dos personajes, que uno imagina que se están escondiendo detrás de una cortina para escuchar lo que dicen las personas que están viendo este cuadro de Turner, acaba pisando a un visitante, y entonces se siente forzado a tener una conversación con ese visitante, y el visitante se pregunta por qué todo el mundo que ve ese cuadro intenta encontrar la razón de lo que está sintiendo, de lo que está viendo, como si en el cuadro hubiera ocurrido algún crimen y el espectador fuera alguien que tuviera que resolver ese crimen. Un poco como cuando los niños van a ver un espectáculo de magia y al salir lo primero que piden es: ¿y cómo se hace? ¿Y cómo se hace ese truco? Yo quiero saber cómo funciona el truco, ¿no? Entonces, de alguna manera yo diría que en la primera vez que aparece el público de manera con voz en la historia del arte, ese público es un público que desea participar, es un público que quiere entrar dentro del cuadro, como apunta Kleist, y además se siente con la obligación de ser como la cuarta dimensión del cuadro, es la dimensión que le da un sentido al cuadro, que descubre cuál es el criminal de esa historia, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es inevitable que el trabajo teatral se acabe comunicando con otras artes que finalmente son básicamente teatrales, porque si algo ha tenido la historia del arte en los últimos 150 años, ha sido su teatralización, ¿no? La famosa objetualidad de Michael Fried básicamente acusa a las artes visuales de teatralizarse, de necesidad del espectador, de convertirse en espectáculo, de necesitar seducir al espectador, seducir al público. El arte deja de ser un objeto apartado del espectador, un objeto autónomo, para convertirse en un objeto que entra en diálogo con un personaje que hasta hace 150 años era poco menos que invisible. Entonces, este diálogo con el espectador, pues lo lleva teniendo desde hace 2500 años el teatro. Entonces, yo creo que estamos en una situación privilegiada para entender y para interpretar y para hacer crítica del arte, en los que estamos trabajando en un ámbito en el que el espectador es el punto central. Yo creo que no hay ningún otro arte que deje de desarrollarse en ausencia de espectadores. En los museos los cierran y no descuelgan los cuadros. Cuando echan una película, si no hay espectadores, la película tira adelante igual. En cambio, en el teatro, si no hay ningún espectador, te aseguro yo que los actores no se suben al escenario, se van a cenar a casa.
O sea que la conciencia del espectador es una conciencia muy particular de un arte que se ha construido desde esa mirada.